Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Si son nuevos, les doy una bienvenida súper especial y les invito a que se queden un ratito con nosotros. Hoy vamos a hablar de algo que ha tenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos, algo que ha generado muchísimas conversaciones y, francamente, nos ha derretido el corazón a muchos. Estamos hablando de ese gesto tan especial que Kerem Bürsin tuvo para Hande Erçel, un detalle que, como dice nuestro título, ha enternecido a todos. Si eres fan de esta pareja, si te encanta el mundo de las series turcas y las historias que van más allá de la pantalla, entonces este vídeo es definitivamente para ti. Prepárense para emocionarse un poquito. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia tan linda, recuerden, si aún no lo han hecho, les animo muchísimo a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerles lo último y lo más interesante del mundo del entretenimiento. Ahora sí, entremos en materia. La noticia de este gesto de Kerem hacia Hande ha corrido como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación. Y no es para menos, porque cuando dos personas que se han querido tanto, que han compartido una historia tan intensa y que han conectado con millones de personas a través de su trabajo, muestran gestos de cariño y respeto, el mundo entero se detiene a admirarlo. Kerem Bürsin, a quien conocemos por su carisma y por su talento indiscutible en producciones como Sen Kalkapm, ha demostrado una vez más que su conexión con Hande Erçel trasciende las cámaras y las pantallas. Y es que a pesar de que su relación sentimental haya tomado rumbos distintos, el afecto y la admiración mutua parecen seguir intactos, y eso, amigos míos, es algo digno de aplaudir. Lo que Kerem hizo y ahora vamos a detallar, no fue simplemente un acto público, fue un reflejo de un entendimiento profundo, de un cariño sincero que se mantiene a pesar de las circunstancias. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo se ven sometidas a un escrutinio público implacable, es refrescante ver este tipo de interacciones. Es un recordatorio de que detrás de los personajes y de los flashes, hay personas reales con sentimientos reales. Y cuando esos sentimientos se manifiestan de una manera tan hermosa, es natural que la gente reaccione. Este tipo de momentos nos demuestran que incluso en la vorágine de la fama y el éxito, la humanidad y la empatía siguen teniendo un lugar primordial. Para ponerlos un poco en contexto, Kerem y Hande se conocieron en el set de Sen Kalkapm, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Su química en pantalla era innegable y pronto, esa química saltó a la vida real, enamorando a fans de todo el planeta. Estuvieron juntos durante un tiempo, y aunque su relación terminó, siempre se ha percibido un respeto y una admiración mutua. Y es precisamente en este contexto de respeto y de historia compartida donde surge el gesto que hoy nos ocupa. La serie no solo catapultó sus carreras individuales a nuevas alturas, sino que también creó un vínculo inquebrantable entre ellos, un vínculo que, como vemos ahora, va mucho más allá de las exigencias de un guión o de una productora. Millones de espectadores se volcaron con la historia de Serkan y Eda, y por extensión, con Kerem y Hande, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del panorama internacional. Esa conexión genuina que proyectaban era palpable y para muchos, se convirtió en una fuente de inspiración y de esperanza en el amor. El gesto en cuestión, y aquí es donde se pone interesante, se dio en un evento público. Imaginen la situación, los focos, las cámaras, la expectativa. Kerem, con esa sonrisa que lo caracteriza, se acercó a Hande. Pero no fue un saludo cualquiera. Fue un momento cargado de emoción, de una complicidad que solo se consigue después de haber compartido tantas cosas. Hablamos de un detalle sutil pero poderoso, de esos que te dicen mucho sin necesidad de muchas palabras. Kerem, al ver a Hande, no solo le dedicó una mirada, sino que también realizó una acción que demostró su aprecio y consideración hacia ella. Y esto, queridos amigos, es lo que ha tocado tantas fibras sensibles. La forma en que se produjo en medio de un evento social donde la presencia de ambos era esperada y analizada, añadió una capa de significado a este acto. No fue un encuentro casual en un café, sino una manifestación pública de afecto en un escenario donde la imagen y la percepción lo son todo. ¿Qué hizo exactamente Kerem? Bueno, sin entrar en detalles que puedan parecer invasivos, podemos decir que fue un gesto de apoyo y reconocimiento. En un entorno donde la competencia y las rivalidades a veces son la norma, él eligió destacar la presencia y el trabajo de Hande. Fue un momento en el que
Kerem, en medio de la atención mediática, se tomó el tiempo para validar a Ande para reconocer su brillo. Y esto, en mi opinión, habla maravillas de su carácter y de la madurez de su relación, incluso después de haber finalizado su etapa romántica. Es crucial entender la sutileza y la profundidad de este acto. En lugar de un abrazo efusivo o una declaración pública, Kerem optó por algo más íntimo y significativo, un gesto que denotaba un entendimiento profundo y un respeto por la individualidad y el camino que Ande ha recorrido. Pudo haber sido un comentario sutil, un gesto con la mano, o una mirada cargada de significado, pero el impacto ha sido innegable. Lo importante es que en un momento en el que ambos están en la cima de sus carreras, y a pesar de las presiones y las expectativas del público, Kerem demostró que la admiración por el talento y la persona de Ande sigue presente. Lo que hace este gesto aún más especial es el momento en el que ocurrió. No fue en privado, no fue algo que se pudiera malinterpretar como un intento de reavivar algo. Fue público, fue abierto y fue, sobre todo, genuino. Esto nos lleva a pensar en la importancia de la amistad, del respeto y del cariño duradero que pueden existir entre dos personas que han compartido una parte importante de sus vidas. A veces las relaciones evolucionan, pero el afecto puede permanecer. Y Kerem ha demostrado que es capaz de mantener ese afecto de una manera muy hermosa. La valentía de mostrar este tipo de respeto en público, donde cada acción es analizada y criticada, habla de una gran fortaleza emocional y de una confianza en sus propios sentimientos y en la validez de su conexión con Ande. En un mundo que a menudo glorifica el drama y la confrontación, este tipo de gestos son un faro de esperanza, recordándonos que la madurez y la nobleza también forman parte del universo del entretenimiento. Para muchos de ustedes que han seguido su historia desde el principio, este gesto es una confirmación de que la historia entre Kerem y Ande, aunque haya cambiado de capítulo, sigue teniendo un hilo conductor de afecto. Es un mensaje para todos nosotros, que es posible mantener relaciones sanas y de respeto después de una ruptura, especialmente cuando hay un vínculo tan fuerte como el que se forjó en Senkalkam. Y hablando de la serie, ¿quién no recuerda esos momentos tan intensos y románticos entre Serkan y Eda? Su química era tal que era difícil no creer que era real. Y quizás, en parte, ese fue el secreto de su éxito. La serie se convirtió en un fenómeno global no solo por su trama, sino por la autenticidad con la que Kerem y Ande interpretaron a sus personajes, logrando que millones de espectadores se enamoraran de su historia de amor en la ficción. Ver ahora cómo ese respeto y esa conexión trascienden la pantalla nos emociona profundamente. Este evento también nos ha dado pie a reflexionar sobre el papel de los medios y de los fans en la vida de las celebridades. A menudo se crea una presión enorme sobre sus vidas privadas, y cada pequeño detalle se magnifica. Sin embargo, en este caso, el gesto de Kerem ha sido acogido con una ola de positividad. La gente ha visto un acto de bondad y de respeto, y eso es lo que ha resonado. Los comentarios en redes sociales están llenos de mensajes de admiración, de aplausos y de deseos de felicidad para ambos. Es un testimonio del poder de las buenas intenciones y de cómo un gesto simple pero sincero puede generar una resonancia positiva a gran escala. En lugar de especulaciones y rumores, hemos sido testigos de una celebración colectiva de la nobleza de espíritu. Podríamos pensar que este gesto podría interpretarse de muchas maneras, pero la reacción general ha sido unánime, ha sido un acto de caballerosidad, de generosidad emocional y de un profundo respeto por la persona con la que compartió tantas cosas. Kerem Bürsin ha demostrado que un verdadero caballero sabe honrar el pasado y apoyar el presente de las personas importantes en su vida. Y eso, señoras y señores, es algo que todos podemos admirar y, ¿por qué no?, intentar emular en nuestras propias vidas. La forma en que Kerem manejó la situación, sin ser intrusivo ni acaparador, sino simplemente ofreciendo un reconocimiento genuino, es digna de elogio. Es un recordatorio de que la verdadera caballerosidad no reside en grandes gestos ostentosos, sino en la consideración y el respeto hacia los demás, incluso cuando las circunstancias han cambiado. Además, este tipo de gestos son muy importantes para las propias Ande y Kerem. En un mundo tan volátil como el del entretenimiento, tener un apoyo mutuo, incluso después de que una relación haya terminado, puede ser un ancla importante. Les permite seguir adelante en sus carreras con la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, hay una conexión de respeto y afecto que permanece. Y esto, sin duda, se traduce en una mayor madurez y profesionalismo en sus proyectos futuros. La tranquilidad de saber que no estás solo, incluso después de que una etapa de la vida haya cerrado, es un tesoro.
Este apoyo mutuo puede ser un factor clave para que ambos continúen brillando en sus respectivas carreras, libres de las tensiones o rencores que a veces acompañan a las rupturas. Si pensamos en el impacto cultural de este gesto, podemos ver que va más allá de ser una simple anécdota. Es una lección sobre cómo manejar las relaciones personales en un escenario público. Es un ejemplo de madurez, de empatía y de la importancia de valorar a las personas que han formado parte de nuestra historia, sin importar si la relación ha continuado o ha evolucionado. Kerem ha sabido navegar esta situación con una gracia y una elegancia que lo hacen aún más admirable. En un contexto donde la fragilidad emocional y las disputas públicas pueden ser moneda corriente, la actitud de Kerem resalta como un ejemplo de cómo crecer y madurar a través de las experiencias, manteniendo siempre la dignidad y el respeto. Su acción envía un mensaje poderoso sobre la importancia de la conexión humana genuina y la capacidad de mantener el aprecio por los demás, incluso cuando el camino de la vida los ha llevado por rumbos diferentes. Y ahora, para ustedes, nuestros queridos seguidores, me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Se conmovieron con el gesto de Kerem? ¿Creen que es importante que las relaciones después de una ruptura se manejen con este nivel de respeto? ¿Qué otras parejas de celebridades conocen que hayan manejado sus rupturas de una manera tan positiva? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Su participación hace que nuestro canal sea aún más especial. Sus comentarios son la chispa que enciende nuestras discusiones y nos ayuda a crear una comunidad vibrante y comprometida. En resumen, el gesto de Kerem Bürsin hacia Andercel en este reciente evento público ha sido un soplo de aire fresco. Ha demostrado que el cariño, el respeto y la admiración pueden perdurar más allá de una relación sentimental. Ha sido un acto de caballerosidad que ha enternecido a todos, reafirmando el vínculo especial que comparten y el impacto que tuvieron como pareja en la pantalla. Es un recordatorio de la importancia de la empatía y del valor de las conexiones humanas genuinas, incluso en el ojo del huracán mediático. En un mundo que a menudo se centra en lo superficial, este acto nos recuerda la belleza de la profundidad emocional y la fuerza de los lazos que se forjan en el respeto mutuo. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Recuerden, si les gustó lo que vieron, si este vídeo les sacó una sonrisa o les hizo reflexionar, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, sobre todo si son fans de Kerem, de Ande o de Senkalkam. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.